Hola, queridos amigos. Los signos y señales del cambio son tantos y tan obvios que el que no los ve es porque está ciego. Dicho con todo respeto para las personas invidentes. Artículo de opinión. Las luces del cambio. OVNIs para un nuevo sistema mundial. 2021 está muy influenciado por Saturno. Estamos en el caos del fin de los tiempos. Sería la etapa previa antes de la ascensión. Una invasión externa sería una falsa bandera. El Bitcoin podría ver la peor semana de este año. Los fanáticos del oro y del Bitcoin luchan entre sí. 18 militares franceses se enfrentan a una corte marcial. La alcaldesa de París respalda a los jefes militares acusados. Encarcelados 4 médicos por extracción forzosa de órganos en China. Nuevo decreto chino obliga a los líderes religiosos a apoyar al Partido Comunista. El Papa elimina los privilegios legales para los cardenales y los obispos del Vaticano. Comenzamos. ¿Se están utilizando ovnis para marcar el comienzo de un nuevo sistema mundial? Esta es la pregunta que se hace Arjun Valia en el sitio web Evolución Colectiva. Aunque el fenómeno puede tener muchas lecturas e interpretaciones, lo mismo que el modelo de orden mundial, que podría ser positivo, negativo o regular. Muchos de los que buscan la verdad parecen creer que el fenómeno ovni sería un pretexto que utilizan los poderes fácticos para marcar el comienzo de un nuevo orden internacional. Los principales medios de comunicación se están dando cuenta del hecho de que hay objetos en nuestra atmósfera haciendo maniobras prodigiosas, que no podría hacer ningún vehículo aéreo artificial conocido hasta el momento, aunque es probable que las potencias tengan naves exóticas de programas espaciales secretos pertenecientes al conglomerado corporativo interplanetario. Algunos dicen que esto sería una especie de engaño o que los controladores organizarían avistamientos usando algún tipo de tecnología avanzada para preparar una bandera falsa, o que algunos gobiernos estuvieran trabajando con seres regresivos. En todo caso, estos objetos serían muy reales y no habría ninguna prueba de que fueran una fuerza malévola. ¿Conspiración? La idea de un nuevo orden mundial es que existiría un complot para crear un nuevo gobierno mundial totalitario que no beneficiaría a la gente en su conjunto, aunque se presentaría bajo el disfraz de buena voluntad para combatir los problemas que enfrenta nuestro mundo y que se utilizarían para justificar una mayor vigilancia, así como la aplicación de varias leyes y reformas que nos roban o nos robarían nuestros derechos y libertades constitucionales, supuestamente por nuestro bien. En este momento, los derechos y las libertades que alguna vez disfrutamos no serían accesibles para muchos, y los lujos como viajar y asistir a lugares de entretenimiento público podrían requerir unos papeles discriminatorios. Se habría creado un estado de miedo que requeriría la intervención de un gran hermano, como en la novela de Orwell 1984, de modo que se podrían usar los problemas geopolíticos para obtener más control y ganancias financieras. A diferencia de otros problemas, los ovnis se ocultaron y ridiculizaron durante décadas y se consideraron una teoría de la conspiración. Si este fenómeno fuera falso, ¿por qué se habrían gastado tanto tiempo y dinero en ridiculizar el tema en el pasado, alegando que todas las imágenes eran falsas? Los grandes medios de comunicación utilizan el término teoría de la conspiración para ridiculizar y silenciar a los disidentes de opiniones o de hechos reales. Cuando se trata del tema ovni, existe la posibilidad de presentar el fenómeno como una amenaza para la seguridad nacional. Pero estos objetos no son una amenaza para nadie, sino más bien una ayuda. La idea de que solo hay seres malévolos que trabajarían con los gobiernos para esclavizar a la humanidad también va en contra de una gran cantidad de información y datos que han sido recopilados por los investigadores a lo largo de los años.
no se podría confiar ciegamente en los medios de comunicación ni en el gobierno para obtener información precisa sobre un tema, puesto que se habrían convertido en herramientas de manipulación de la percepción. Mensaje. Actualización de primavera de la Federación Galáctica de Cobra, publicado por Limerick el viernes 30 de abril de 2021. Desde un punto de vista astrológico, el año 2021 estará fuertemente influenciado por Saturno. Estos años se manifiestan en muchos casos Estos años manifiesta mucho caos en los planos físicos que se hace cada vez más visible. Los disturbios civiles, debido a las cada vez más cuestionables medidas de bloqueo, se están intensificando. En sintonía con la energía calentada global, también hemos tenido mucha actividad volcánica en las últimas semanas, además de una escalada militar en Europa del Este en el horizonte. Ahora estamos en medio del llamado caos del fin de los tiempos que se esperaba justo antes de que ocurra la ascensión. Pero aún no hemos terminado. Según los pleiadianos, una etapa que aún está por llegar es que las medidas de bloqueo se endurecerán hasta el punto de que incluso las tiendas de comestibles tendrán que cerrar en ciertos países. Esto equivaldrá a un toque de queda total impuesto por los militares. En Alemania, los cierres de supermercados deberían haberse probado esta Pascua, pero luego se descartaron después de una fuerte resistencia. Francia. 18 militares franceses en servicio activo se enfrentarán a un tribunal militar por su carta abierta. 18 militares franceses que han sido identificados como signatarios de una carta que advierte al presidente Emmanuel Macron sobre una posible guerra civil comparecerán ante un tribunal militar, dijo el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Cada uno de los soldados y oficiales identificados comparecería ante un Consejo Militar Superior, dijo a Le Parisien el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, el general François Lecointre. Todos ellos estarían sujetos a sanciones disciplinarias y las más severas reservadas para los rangos más altos, agregó. La alcaldesa de París respalda a los jefes militares que amenazaron con tomar el control de Macron por su inacción contra los radicales del Islam. Una alcaldesa de París, que fue criada en un hogar musulmán devoto por padres inmigrantes argelinos, dio su apoyo a una polémica carta de los jefes militares actuales y anteriores que decía que si no se hacía nada con respecto a las políticas laxas sobre el extremismo religioso, se requeriría la intervención de nuestros compañeros en servicio activo en una peligrosa misión de protección de nuestros valores civilizatorios. Rachida Dati, alcaldesa del Distrito 7 de París, dijo que las preocupaciones expresadas en la carta a Emmanuel Macron eran válidas. Entre comillas, lo que está escrito en esta carta es una realidad, dijo a la radio France Info la alcaldesa. Otra vez, entre comillas. Cuando tienes un país plagado de guerrillas urbanas, cuando tienes una amenaza constante, cuando tienes desigualdades cada vez más evidentes y flagrantes, no podemos decir que el país esté bien, obviamente. Economía. Wall Street termina a la baja lastrado por Apple. Wall Street cerró a la baja el viernes con Apple, Alphabet y otras empresas relacionadas con tecnología pesando sobre el S&P 500 y el Nasdaq a pesar de los recientes y sólidos informes de ganancias trimestrales. El Bitcoin podría ver la peor semana del año, ya que el plan fiscal asusta a los inversores criptográficos. El Bitcoin se dirige el viernes hacia lo que podría ser su peor semana en más de un año, después de que los medios informaran que el presidente ha planeado aumentos de impuestos significativos que podrían afectar a los inversores en criptomonedas. Los fanáticos del oro y del Bitcoin siempre luchan entre sí.
Max Kaiser continúa su entrevista con Craig Don Quijote Hemke en tfmetalsreport.com sobre el conflicto entre los inversores de bitcoins y los inversores de oro. Entre comillas, lo encuentro extraordinariamente frustrante, dice Hemke. Estamos en el mismo equipo, fanáticos del bitcoin y fanáticos del oro. ¿Por qué luchamos unos contra otros? ¿Y por qué la campaña de marketing de bitcoin siempre es de volcar oro y comprar bitcoins? Bueno, tira dólares, tira las existencias, tira a Tesla. ¿Por qué siempre tiene que ser anti-oro? No lo entiendo. Pues yo voy a dar mi opinión basado en lo que escuché recientemente de Sigmund. Lo sabio es algo muy obvio y no hace falta ser economista para saberlo, que es no poner nunca todos los huevos en la misma cesta. Diversificar las inversiones. Amazon alcanza récord en ganancias. El gigante de Internet fue uno de los mayores beneficiarios de los cambios en el comportamiento de los consumidores y las empresas del año pasado. Muchos consumidores acudieron en masa para comprar cosas en línea porque querían evitar acudir a las tiendas físicas. Estados Unidos adoptó el endeudamiento a niveles que son peligrosos para él y para todo el mundo, advierte un analista. Desde 1969, Estados Unidos ha elegido un peligroso camino de endeudamiento que eventualmente resultará contraproducente para su economía, a menos que el gobierno comience a reducir su carga de deuda y no simplemente a disminuir su tasa de aumento, señala el analista de Wall Street llamado Charles Ortel. Política. Estados Unidos investiga un ataque energético dirigido por el síndrome de La Habana cerca de la Casa Blanca. Esto es una noticia muy extraña, pero ahí está. Un ataque sónico que enfermó a un alto funcionario de la administración mientras se encontraba en las afueras de los terrenos de la Casa Blanca. Ese incidente, entre comillas, ese incidente que ocurrió cerca de la elipse, el gran césped ovalado en el lado sur de la Casa Blanca, enfermó a un funcionario del Consejo de Seguridad Nacional, según varios funcionarios y fuentes estadounidenses actuales y anteriores familiarizados con el asunto. Escribe CNN. Perdón, 2 N nada más. Ya he dicho 3. Sirenas toda la noche el jueves alrededor de la Casa Blanca. Hubo sirenas toda la noche en DC por toda la Casa Blanca y los pasillos del Congreso. Otro misterio. Mientras Estados Unidos prepara la salida de Afganistán, los talibanes protegieron bases extranjeras, pero mataron a afganos. Los combatientes talibanes han protegido las bases militares occidentales en Afganistán de los ataques de grupos islamistas rivales o rebeldes durante más de un año en virtud de un anexo secreto a un pacto para la retirada de todas las fuerzas estadounidenses antes del 1 de mayo. Dijeron a Reuters 3 funcionarios occidentales con conocimiento del acuerdo. El Pentágono cancela el muro fronterizo de Trump. El Pentágono dijo el viernes que cancelaba la construcción de partes del muro fronterizo del expresidente con México que se estaban construyendo con fondos militares y el dinero no utilizado se devuelve al ejército. Trump reiniciará los mítines tan pronto como en mayo. El expresidente se está preparando para reanudar los mítines a partir de mayo, según CNN, y el miércoles le dijo al presentador del podcast Dan Bongino que esperaría hasta después de las elecciones intermedias de 2022 para anunciar
si volverá a postularse o no para presidente. O sea, que lo deja en la incógnita. Erdogan dice que todas las armas nucleares estadounidenses en la base de Irzilik pertenecen a Turquía. Esto es un ¿cómo lo llamaría esto? Esto es un absurdo. No pertenecen a quien pertenece, a Turquía, no a Turquía. Una declaración emitida por el Ministerio de Defensa de Turquía sobre la propiedad de la base de Irzilik y todos los sistemas de armas a su disposición. El anuncio fue un golpe para los propios funcionarios del Pentágono. No esperaban ningún movimiento o declaración turca que involucrara a la base de Irzilik. China. Encarcelados 4 médicos por extracción forzosa de órganos en China. Un caso criminal que involucra una cirugía de obtención de órganos no autorizada realizada en una ambulancia sin licencia en China, está poniendo de relieve los continuos esfuerzos de Pekín para ocultar su práctica aprobada por el Estado de sustraer órganos a presos de conciencia. En julio pasado, 4 médicos del este de China fueron condenados entre 12 y 28 meses de prisión después de ser declarados culpables por su papel en la extracción ilegal del hígado y 2 riñones de Li Peng, una paciente del hospital, después de su muerte. Vamos, que te sacan los higaditos para luego venderlos, como a los pollos. Nuevo decreto chino obliga a los líderes religiosos a apoyar activamente al Partido Comunista. China ha lanzado una nueva política que requiere que todos los líderes religiosos del país muestren un apoyo abierto al Partido Comunista Chino. El nuevo decreto entra en vigor el 1 de mayo y ordena a todos los jefes religiosos, incluidos los pastores y obispos cristianos, seguir el ejemplo y apoyar al Partido Comunista. Esto es demencial. Religión. El Papa elimina los privilegios legales para los cardenales y obispos del Vaticano. El supuesto Papa Francisco dictaminó el viernes que los obispos y cardenales que trabajan en el Vaticano serán juzgados por el mismo tribunal laico que escucha otros casos penales y ya no por un panel de prelados de élite. Israel busca identificar a los 45 muertos en aglomeración en festival religioso. Equipos médicos trabajaron el viernes para identificar a 45 personas muertas aplastadas en una estampida en un festival religioso en las laderas del monte Merón de Israel, con niños entre las víctimas. Perdieron la vida tras desplomarse una tribuna metálica y producirse una estampida durante la celebración de una festividad religiosa. Esto ya se parece a la India, que en la India también hay estampidas. Toneladas de peces muertos llegan a la orilla de un lago libanés contaminado. Toneladas de peces muertos han aparecido en las orillas de un lago en el río Litani del Líbano, envolviendo una aldea cercana con un olor acre en un desastre atribuido a las aguas contaminadas. Suramérica. Venezolanos celebran la beatificación del médico de los pobres. Los venezolanos celebraron el viernes la beatificación de José Gregorio Hernández, un médico que se hizo conocido como el médico de los pobres mientras trataba a los enfermos durante la pandemia de gripe española a principios del siglo XX. Enhorabuena a los hermanos venezolanos. La ayuda estadounidense a Venezuela no estaba alineada con los principios humanitarios, según una auditoría. Un esfuerzo respaldado por Estados Unidos para enviar ayuda a Venezuela en 2019, que terminó en un enfrentamiento violento en la frontera con Colombia, no se planeó en consonancia con los principios humanitarios, según una auditoría de la agencia de ayuda con sede en Washington involucrada en la operación. Huelga general en Chile. Miles de trabajadores privados y estatales,
así como organizaciones universitarias, campesinas y de derechos humanos, llevaron a cabo este viernes una huelga general en Chile para repudiar al gobierno y exigir la dimisión del presidente Sebastián Piñera, quien en menos de un año de terminar su gestión registra una popularidad de apenas el 9%. Esto es muy bonito, esta noticia a mí me ha emocionado porque es preciosa. Un profesor de Brasil vende su coche por falta de dinero y sus exalumnos lo compran y se lo regalan. En la ciudad brasileña de Curitiba, un grupo de exalumnos de un profesor jubilado le regaló su propio coche clásico que previamente lo había vendido, informa la prensa local. Marcelo Siqueira, de 87 años y ex profesor escolar de Historia y Geografía, había puesto a la venta su Volkswagen Escarabajo del año 1972 debido a problemas económicos. Al enterarse de esa venta, varios de sus exalumnos se organizaron en las redes sociales para hacer una colecta, comprar el coche y devolvérselo. Esto es un acto de amor increíble. Además, este profesor había sido un excelente profesor y por eso sus alumnos estaban agradecidos. Ciencia y tecnología. ¿Podríamos aprovechar el tremendo poder de los volcanes de las profundidades del océano? Los científicos han descubierto que los volcanes en las profundidades del océano descargan tanto potencial energético cuando entran en erupción que, en teoría, podrían alimentar a todos los Estados Unidos. Los científicos de la Universidad de Leeds, en el Reino Unido, han recopilado datos a través de vehículos operados a distancia de la actividad volcánica en las profundidades marinas en el Pacífico noreste. Descubrieron que los volcanes oceánicos eran tan intrigantes de estudiar como los volcanes terrestres, aunque el observador no obtiene vistas tan espectaculares de los volcanes en erupción oceánica como de los terrestres. Lo bueno que tienen los volcanes oceánicos, pues es que el agua los enfría, a menos que sean muy potentes y creen una isla y afloren una isla. Mientras que los volcanes terrestres pues son más peligrosos, lógicamente, porque solo los enfría el aire y a veces pueden arrojar cosas muy peligrosas, como todos sabemos. ¿Qué quieren que les diga que no sepan? El avión más grande del mundo logra un segundo vuelo de prueba exitoso. La aeronave de doble fuselaje estuvo en el aire durante más de 3 horas antes de aterrizar sin complicaciones en una pista en el desierto de Mojave, en Estados Unidos. La compañía Stratolaunch Systems Corporation, creada por el difunto cofundador de Microsoft, Paul Allen, ha anunciado este jueves que completó con éxito un segundo vuelo de prueba del avión más grande jamás construido, bautizado como Rock, o sea, Roca. Pues esto es todo, espero que les haya gustado. Muchísimas gracias, amigos.